Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. 194 países en el mundo no tienen nada más que el reconocimiento de Naciones Unidas, sino que por otro lado están ordenados, salvo 7 de ellos, porque entre hoy y mañana, según los cambios horarios, aguardan la Navidad. Solo 7 países de esos 194 reconocidos no festejan la Navidad y algunos lo tienen prohibido. Y entonces empieza uno a preguntarse de qué forma y de qué manera el ser humano puede explicar algunas cosas que tienen que ver con la fe, con el reencontrarse con un sistema ordenado de vida, donde, por ejemplo, podemos decir que estamos en el siglo XXI. ¿Pero por qué? Porque se cuenta a partir de Jesús. Es decir, se cuenta la era cristiana y como tal se reconoce que existió un fenómeno tal que provocó el mundo antes y después de Cristo. No hay un solo ateo en el mundo que no sepa que hay una era antes y otra después de Cristo. Y el ateo dice que no cree. Sin embargo, creen que no cree. Por lo tanto, en sí mismo es una discusión interna, porque el ateo cree que no cree. Y si uno lo bucea, empieza a creer en algunas cosas porque no las puede explicar. Entonces no puede explicar el fenómeno de la naturaleza y dice que hubo una explosión. Y no puede explicar determinadas cuestiones propias de un hacedor universal y le busca formas para tratar de decir que todo es científico. Y cuando los científicos dicen que existió distintos turnos, épocas y edades, y ponen que existió una edad antigua, una moderna, una medieval, una era cristiana, allí ya no entran a analizar la ciencia, dicen no creemos. Bueno, no tiene importancia, cada cual puede estar en el mundo inmerso como quiera. Después están aquellos que son los falsarios de la fe, los que dicen yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy judío, yo soy musulmán, lo que fuere, de la fe que uno quiera tener o que haya elegido, pero que en realidad la recita y no la cree, o por tradición de familia, o porque es una manera de expresarse en una sociedad que colectivamente piensa mayoritariamente así. Y luego están aquellos que creen en el mundo espiritual y que trabajan en el mundo espiritual, que son sacerdotes, pastores, o lo que fuere, de un mundo que trata de explicar lo espiritual pese al avance materialista descarnado de aquellos que dicen tener gran contenido religioso, pero que aplican teorías usurarias contra el prójimo. Por ejemplo, el capitalismo. Le rezan a Dios y explotan al ser humano. Y entonces uno empieza a encontrar fenomenal cantidad de contradicciones. Como por ejemplo, que en pleno auge también del comunismo en la Unión Soviética, y pese a la persecución a las iglesias y demás, los rusos no dejaron nunca de creer. Y lo primero que ocurrió fue que volvieron todos los templos. Y donde en un templo en Moscú habían hecho una piscina para el pueblo, Putin le devolvió la jerarquía para que vuelva a ser una iglesia a la ortodoxia rusa. Y no es que no era comunista, pertenecía a la KGB, a la inteligencia del Partido Comunista. Entonces uno se da cuenta que hay un montón de cosas que rodean a la conmemoración de episodios y que jamás están exentos de la política. ¿Saben por qué? Porque a Jesús lo sacrifican y lo matan
porque lo consideraron un revolucionario. El Sanedrín judío dijo, no puede ser el Mesías, es un hombre que nos viene a revolucionar y a sacar a nosotros el poder político y religioso, hay que perseguirlo y exterminarlo. Esta Nochebuena y la próxima Navidad, el mundo sufre, como siempre ha sufrido, de aquellos que hacen algo por el prójimo, no importa en qué sector de la vida política y humana estén ubicados, no importa en qué fe estén colocados, y los otros que no han entendido que el egoísmo, el ser miserable, especulador, egoísta, y no permitir la vida en comunidad, lo distancia de cualquier fe. Porque después aparecen las distintas corrientes religiosas para explicar siempre a un Dios monoteísta. ¿Por qué un único Dios tiene que tener tantas explicaciones? Y tantas corrientes de pastores, sacerdotes o lo que fuere, explicando a ese Dios. Bueno, porque el ser humano es así. Porque nadie quiere ceder la capacidad de decir, yo soy el que lo represento. Y la verdad que el que lo representa es el que se comporta de acuerdo a la necesidad del prójimo. Y en esto, ustedes nos van a permitir que nosotros tengamos que zambullirnos, le guste o no le guste al que está escuchando, en la única felicidad navideña, insisto, total y absoluta. Cuando los humildes en la Argentina habían dejado de ser pobres, cuando todos tenían pleno empleo, trabajo, y cuando no le faltó a un solo trabajador argentino ni la sidra ni el pan dulce, cuando no le faltó a ningún chico en Reyes un juguete, pero cuando no le faltó esencialmente a ningún argentino trabajo. Aquella Navidad, aquellas Navidades, eran de tiempos mucho más felices que los de hoy. ¿Y sabe una cosa? No era el siglo XXI, era el siglo XX, de la misma era cristiana. Ahora, llegamos al otro siglo, y los que nacimos en el siglo anterior y fuimos partícipes necesarios de ese mundo maravilloso que vivió la Argentina, hacemos comparaciones. Y cuando vemos a la gente en situación de calle, y cuando vemos al otro humano que esquiva ese bulto y sigue caminando sin darse cuenta que es una persona, y cuando vemos que no le importa si el humilde puede comer, y que creen que son planeros, choripaneros, aquellos sufrientes que tienen que ir a comer en un barrio popular a un comedor que una mujer a lo mejor un día por necesidad de sus propios hijos y otra vez por vergüenza de que veía que en ese barrio la gente comía salteado, se puso un merendero y se puso un comedor, y que son criticados porque claro, ellos representan a la clase permanente del reclamo, a la que hace ver a los otros, a los que seguramente están más preocupados por la parte del banquete de la Nochebuena que por la fe en Jesús, que seguramente se preocupan porque no tienen o el regalo comprado para el amigo, el pariente, quien fuera que va a llegar, o que no le alcanza a lo mejor lo gastronómico. Los otros, los que no tienen nada para dar que no sea amor al prójimo y compartir un pedazo de pan, al compartir el pan son compañeros. A esos compañeros de la otra Navidad, a esos que no tienen lo que nosotros tenemos, le pedimos disculpas.